Y el momento más importante de la historia del Equifrágil, seguramente que algunos lo visteis, un partido en el 2009 en el que Leo Messi le metió 3 goles al Madrid. Yo no soy de fútbol, pero desde aquel día realmente yo le sigo a él, le sigo a Leo, porque me parece que es la persona más relevante que ha dicho yo doy mi apoyo por el síndrome Equifrágil. Aquel día subieron las consultas en Google y si os fijáis lo que venía siendo una consulta rara vez se convierte en 20 veces, 25 veces más de lo que se había consultado los meses anteriores. Y no solo se lo puso en el partido, sino que la llevó en el vestuario también y salió en todos los medios de prensa de la prensa mundial. Aquel día fue un día histórico para el Equifrágil, y no solo por lo que se conoció, sino porque también movió conciencias y a través de la prensa deportiva consiguieron recaudar 82.000 euros de una iniciativa de la prensa deportiva que donaron a la Asociación Catalana del Equifrágil. Esto significa que muchas familias han tenido apoyo, muchos niños han recibido programas de independencia, o sea que muchas veces conseguir que una persona conocida, que algún celebrity ponga el nombre o lleve una camiseta o diga yo apoyo el síndrome Equifrágil, puede hacer que muchas cosas cambien. Entonces no nos tenemos que, diríamos, pensar, no es que a nosotros nadie nos va a hacer caso, no, seguramente que si tocamos en suficientes puertas, alguien puede llegar a hacernos caso y a ser un momento revolucionario como fue este. Y centrarnos en eso que os decía, en las características positivas, en las habilidades que tienen los niños con síndrome Equifrágil. Y ellos tienen una excelente capacidad de imitación. Y esto lo traigo porque es importante el tiempo que pasan estos niños en el entorno normalizado. Si ellos aprenden por imitación, si el entorno en el que le estamos desarrollando es un entorno limitado, en el que las personas de su entorno también tienen sus discapacidades y sus problemáticas, ellos van a imitar ese tipo de entorno que están encontrando. Si los desarrollamos en un ambiente normalizado, su aprendizaje por imitación los hará aprender las habilidades, diríamos, del resto de los niños, de lo más normal. Entonces hay que tener en cuenta que cuanto más tiempo estén en el aula ordinaria, en un entorno normalizado, mejor les va a ir en el futuro. Tienen excelentes capacidades visuales y espaciales, son niños que aprenden el camino por el que van de una forma completamente sistemática, ellos no se van a perder nunca. De hecho, si tú no te acuerdas de cómo se iba a tal sitio, si él ha ido allí, pregúntale porque él te lleva y no se pierde. Entonces, pensar que cuando ellos aprenden a dónde tienen que ir, pueden ir solos y hay que confiar que son capaces de hacerlo. Que a veces somos más los miedos y las limitaciones que nos ponemos nosotros que realmente que no le damos la oportunidad a ellos de que desarrollen esa capacidad que sí que tienen. Tienen una habilidad con el vocabulario receptivo y expresivo, aunque ellos tengan problemas del lenguaje, cuando aprenden a hablar, no es tanta la limitación que tienen. A veces hay que potenciarles el que ellos mismos utilicen el lenguaje, que se desarrolle, que venga, ves a la tienda y compra, y le das el dinero justo para que compre una barra de pan. Y él puede ir perfectamente a hacerlo, porque eso no se le va a limitar. Y después tienen un muy buen sentido del humor. Son niños que en general pues les encanta hacer las bromas, se ríen mucho, en general son niños que tienen buen sentido del humor. Entonces aprovechar y disfrutar con ellos también y hacerles ver que son importantes, ¿no? Que porque tengan a lo mejor una pequeña dificultad con las matemáticas, con el lenguaje, eso, el resto de las propiedades beneficiosas, de las actividades que ellos pueden desarrollar, les puede, diríamos, compensar. Entonces, beneficiarse de esos aspectos. Tienen más sensibilidad que la gran mayoría de nosotros y entonces cuando hay mucha inputs a la vez, su sistema nervioso ya llega a sobrepasarse, ya no aguanta más y ya o te pega un puñetazo, sale corriendo, se pega una rabieta. Entonces es importante que controlemos los estímulos que llegan. Ellos si tienen unas luces muy potentes, unos ruidos que están ahí muy chirriantes, si tienen olores de perfumes a veces que para nosotros son agradables, pero para ellos son insoportables, si tienen el tacto de una ropa que le esté picando, las etiquetas de la esta que le están molestando, el que más, que están comiéndose algo que es un tacto así áspero y que no les parece, todo eso junto a lo largo del día, pues puede que a las 7 de la tarde ya el sistema nervioso no aguanta más. Y ya tú dices, ¿pero qué le pasa? Dices, porque lo que le pasa es que ya su sistema nervioso no aguanta más y que ya se ha desbordado. Entonces, antes de que llegue ese punto,
tenemos que ser capaces de detectar cuáles son esos factores que a él más le influencian y conseguir rebajarlo. Y lo que muchas veces se hace con estos niños antes de que llegue a ese tipo de pataleta es envolverlos en una manta y cerrarlos como si fueran una pupa de esta de un gusanito, ahí cerrados 2 minutos. Se les tapa los oídos con unos auriculares, se les intenta hacer que los inputs que le llegan sensoriales se vean rebajados. Entonces eso es muy importante que lo tengáis en cuenta. Después el programa educativo para ellos, si son incapaces a lo mejor de alcanzar un nivel matemático y un razonamiento abstracto, pues no les exijamos que lo hagan si su cerebro a lo mejor no, la área de la matemática no la puede desarrollar. Si les exigimos que hagan algunas actividades que están por encima de sus capacidades, lo que les pasa es que les frustramos y cuando queremos que aprenda algo, pues ahí no conseguimos que se motiven y no conseguimos que estén activos en esa actividad. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son aquellas limitaciones en las que ellos tienen más dificultades para no exigirle que estén por encima de sus capacidades. Reforzarle lo bueno que tienen, ¿no? Todo lo positivo que van consiguiendo, premiárselo, es que lo estás haciendo fenomenal, es que lo vas a conseguir, es que tú puedes hacerlo. Esas son las palabras que tenemos que utilizar. Y el tú no puedes, esto no va a salir, eso olvidarlo, tacharlo del vocabulario. Para ellos es muy importante que si tú le pides algo de forma clara y concisa. Tráeme el agua, o tráeme un vaso, mejor que le digas tráeme un vaso de agua, porque le dice tráeme el agua y ahora dice él, ¿y cómo le traigo yo el agua? A ver, no les da la instrucción de en qué recipiente tiene que traer el agua, entonces él se pone a cavilar en cómo va a recoger el agua y ya pues a lo mejor en mitad del camino se le ha olvidado que era el agua lo que le estabas pidiendo. Entonces, una instrucción clara, concisa, ponte los zapatos, no le digas ponte los zapatos, ponte los pantalones y la camiseta, porque le has dado 3 instrucciones a la vez y ya se ha liado, ya es incapaz de organizarse, diríamos, tiene una capacidad para la función ejecutiva. Cuando le dices varias instrucciones a la vez, se le acumulan, se le aturullan en la cabeza y tú le dices los zapatos, los pantalones y la camiseta y ya empieza a pensar su cerebro. ¿Y ahora qué me dijo? La camiseta, el zapato, el pantalón, ¿cuál era qué es lo primero que me tenía que poner? Entonces, una instrucción, ponte la camiseta. Una vez que tengas puesta la camiseta, ponte los pantalones y ahora ponte los zapatos. Y verás que es capaz de hacerlo. ¿Qué más? Cuando no conseguimos, a lo mejor que el niño llegue a una secundaria, porque hay niños que no van a llegar a desarrollar, diríamos, los conocimientos básicos para llegar a una secundaria, pues van a tener la posibilidad de ir a terapia ocupacional. Entonces, preverlo con antelación para los que van llegando a esa etapa, que no se encuentre la familia, que ahora que mi niño, ¿qué va a hacer? Porque a veces los centros ocupacionales están ocupados, hay que buscarle plaza, hay que pedir la plaza con antelación. Entonces, para que el niño no esté en casa después aburrido, sin saber qué hacer, buscar, siempre prever con antelación cuál va a ser la siguiente etapa que va a necesitar el niño una vez terminada la escolarización. Con ellos también es importante que ellos sepan lo que va a pasar después, porque cuando no, la incertidumbre para ellos es desasosiego, es ansiedad. Entonces, si ellos saben que después de esta comida van a ir a hacer la piscina y después de la piscina van a volver a ver a la abuela y se lo explicas, bien, van mucho más tranquilos que si tú estás esperando que él entienda lo que va a pasar sin darle ninguna pauta, porque ellos son incapaces a veces tú le estás diciendo a lo mejor pequeños detalles, pero no lo entienden, no lo hilan. Entonces tú piensas que él ya ha entendido que va a ir a la piscina, que va a ir a merendar y a la casa de la abuela, pero no, clarito. Vamos a hacer esto, después esto y después esto, ¿vale? Y el futuro, pensar en ellos que tienen una capacidad para tener una integración sociolaboral. Son capaces de realizar labores sencillas, reponedores de una empresa, colocar las cosas les encanta, mantener organizado, muchos son bastante obsesivos con el orden, y entonces la organización de los estantes, ponerlo todo en orden, otros que les encanta la jardinería, desarrollar actividades en tema de jardines y demás. Son niños que son responsables, que se mantienen en su actividad, no salen corriendo y dejan de hacerlo, sino que son también voluntariosos y hacen lo que se les pide. Entonces, pensar que ellos van a ser capaces y que si les damos las herramientas lo van a conseguir. Hemos tenido la suerte de contar con muchos pacientes que han participado en los estudios de investigación que hemos desarrollado, pero también hemos tenido la suerte de contar con un modelo de ratón que es un modelo transgénico que tiene una mutación que les provoca la ausencia de la proteína FMRP. Entonces, el modelo de ratón imita a la patología en humanos.
Y tener ese modelo de ratón ha sido valioso porque, claro, el sistema nervioso nosotros no lo podemos utilizar, o sea, coger de un paciente, no podemos ir y pedirle, ¿me da usted un poquito de corteza? No le podemos hacer una biopsia del cerebro, pero al ratón sí, el ratón no se queja tanto. Dentro de unos protocolos de investigación y dentro de la autorización del Comité de Ética, que cada día está más exigente, pero que se puede cumplir, si está justificado que al ratón se le puede sacrificar para la ciencia, te autorizan y lo puedes hacer. Entonces, como en investigación en X frágil el cerebro no lo podemos sacar de un paciente, porque si lo sacásemos ya tendría que ser en una autopsia ya en un anciano, no podemos estudiar las etapas tempranas, nos permiten utilizar a un modelo de ratón. Y entonces el ratón, pues eso, imita la patología en humanos, tiene el tamaño aumentado de los testículos, tiene la hiperactividad, tiene los problemas de secreción en las glándulas suprarrenal, pruebas de reconocimiento de objetos y alteraciones de aprendizaje. Tiene muchas de las características que nos van a ser útiles para revertirlas y decir, pues estamos revirtiendo en el ratón aquello que pensamos que puede ser la patología en humanos. Y lo mismo que os comentaba el doctor Francisco Martínez, en el X frágil, tanto en el modelo de ratón como en humanos, en autopsias de humanos con síndrome X frágil, lo que se ve es que estas espinas dendríticas, que son unas pequeñas prolongaciones que emiten las neuronas, las espinas dendríticas están en esta fase de inmadurez. Hay más cantidad de espinas y de este tipo, de las inmaduras. Para que el sistema nervioso establezca patrones de aprendizaje bien estables, tiene que estar este tipo de prolongaciones, tienen que ser espinas más maduras que permitan la estabilización de las espinas dendríticas en las neuronas. Si las tenemos inmaduras, el sistema nervioso tiende a desconectarse y aunque a veces parece que ha aprendido, se pierde muy pronto el aprendizaje porque esas neuronas se desconectan. ¿Y qué ocurre? Que al final en el sistema nervioso hay áreas del cerebro que por esta inmadurez de las espinas dendríticas se ven afectadas. Y así pues el área, por ejemplo, el área prefrontal parietal, que son estas actividades de por aquí, afecta a las matemáticas, a la función ejecutiva, a la visión, a la visoespacial. Pues en pacientes con X frágil estas áreas están afectadas, el hipocampo que anda por aquí abajo, también una estructura que se afecta en el X frágil y tiene que ver con la memoria, con el aprendizaje, con las asociaciones, nuevas asociaciones, el núcleo caudado que anda por el otro lado en este área cerebral también, en el vermis cerebral, que es esta parte de por aquí atrás, que también es un control de la función motora, también está afectado. Entonces hay áreas más concretas que se ven afectadas, que no es una alteración, diríamos, general en el sistema nervioso, el cerebro básicamente no está muy alterado, pero es la función de ese área la que se ve comprometida. Y es esta proteína, la proteína FMRP, que aquí la representamos en rosa porque son normalmente dos, es un dímero de la proteína FMRP la que hace la función, pasa del citoplasma al núcleo, se une a otras proteínas del núcleo y a los RNA mensajeros y lo que hace es una función de transportador de estos RNA mensajeros hacia las neuronas, hacia los axones y las dendritas donde sean necesarias las proteínas. Entonces, cuando FMRP no está, hay proteínas, otras proteínas que se van a sentir alteradas porque esos RNA mensajeros que están en el núcleo y que se tienen que transportar van a tener más dificultad para llegar allí donde son necesarios. Y hay receptores de membrana, va a haber otras proteínas en la membrana que también se van a sentir afectadas. Y esa proteína, la proteína FMRP, que vemos que no está en los pacientes, se expresa, es estas manchitas marrones que aparecen en la corteza. Este precipitado marrón es la proteína FMRP en el citoplasma de las neuronas de la corteza, en las células de Purkinje del cerebelo, en casi todas las neuronas del hipocampo. Sin embargo, hay células, por ejemplo, como estas granulares del cerebelo, que no tienen tanta cantidad de proteína, incluso algunas no tienen. Entonces nos lleva a pensar que la sustitución proteica, que era una de las terapias que se habían propuesto y la que muchos investigadores estaban trabajando, de intentar revertir la patología dándole proteína, en el caso de al modelo de ratón, ¿no? Y lo que se ve es que cuando le das proteína al modelo de ratón, lo que produce es otro modelo patológico, porque un exceso de proteína
o proteína FMRP en células donde no es necesario. Si tú a esta célula le das esta proteína que no la necesitan, pues van a tener una alteración también. Entonces, sustituir la proteína se vio que era un complejo porque la necesitas muy bien controlada, se expresan en una zona sí y en otras no, en una célula sí y en otras no, entonces no era muy fácil de poder revertir el fenotipo. Entonces buscamos una alternativa al tratamiento, que es tratar de indirectamente buscar proteínas que estén afectadas por la ausencia de FMRP que puedan ser diana terapéuticas, y en eso nos centramos. También deciros que FMRP se expresa a nivel periférico en otros órganos que no es el sistema nervioso y, por ejemplo, en las células primordiales del testículo, si os veis, hay una expresión muy alta de FMRP, de ahí que los espermatozoides que se generan, si no tienen FMRP, pues no funcionan, no son viables. Todos los espermatozoides tienen que haber tenido al menos FMRP en la célula primordial. Se ve eso, que los pacientes o portadores solo van a tener espermatozoides con la permutación, porque eso sí que expresan proteína. Y otro tema importante es que vimos que había una expresión muy alta en la glándula suprarrenal, sobre todo en la médula. Y este órgano, que es muy chiquitito, está sobre el riñón y a veces se le infravalora, tiene que ver con la respuesta del individuo ante situaciones de estrés. Cuando todos esos inputs sensoriales nos saturan, ¿qué hace? Secreta mucha adrenalina, se secreta cortisol, se está intentando regular el sistema, pero cuando no hay una regulación muy exacta, muy equilibrada, aquello se dispara y viene un caos. Aparece la rabieta, aparecen los problemas de comportamiento. Y tienen que ver con la regulación de la secreción de estas hormonas. Entonces propusimos que posiblemente la ausencia de FMRP en la glándula suprarrenal podía ser vital y podía tener que ver con la sintomatología de los pacientes. Lo que se ha ido generando por multitud de grupos de investigación que han trabajado en síndrome equifrágil los últimos 25-30 años, se han llegado a entender parte de los trastornos que están detrás de los síntomas del síndrome, y tienen que ver, en muchos casos se había propuesto que era el glutamato, un neurotransmisor excitador, el aumento de este neurotransmisor y el aumento también de los receptores de este neurotransmisor, que son los receptores de glutamato, estarían detrás de parte de la sintomatología, y se han probado una serie de moléculas que son antagonistas de estos receptores para intentar controlar el síndrome. Otra parte que también se había propuesto es aumentar la inhibición GABAérgica, que son los que van a disminuir la excitabilidad del sistema nervioso. También se han intentado otra serie de moléculas, sobre todo en la síntesis proteica, que están por aquí, se han intentado en otros receptores. Hay distintas vías de tratamiento que se han intentado, que ahora las vamos a ir viendo, y nosotros hemos incluido aquí esta pequeña vía, que es la vía de los antioxidantes, para intentar conseguir reducir la peroxidación, que está muy presente, al menos en el modelo de ratón, en el cerebro. Y actualmente hay en desarrollo, o se han desarrollado ya, o están en vías de desarrollo, hasta 14 ensayos clínicos con distintas moléculas. Algunos han dado eficacia, como es el caso de la L-acetilcarnitina, que se desarrolló en Italia por la empresa Sigma-Tau, que reduce la hiperactividad. Y otros, por desgracia, algunos, por ejemplo, como este, que es un antagonista de glutamato, que desarrolló Novartis, o este, que es también antagonista de glutamato, que lo desarrolló Roche, tras 183 pacientes uno y 200 y pico el otro, llegaron a la conclusión de que no tenía la eficacia que ellos buscaban, y se cerraron las vías de desarrollo de esos fármacos. Para nosotros fue un poco frustrante, porque se había puesto mucha esperanza en que este tipo de tratamiento podría ser eficaz. Después se ha probado antibióticos, también como la aminociclina, que ha visto que reduce los síntomas autistas, el donepezil, que es una droga colinérgica, el acamposato. Hay muchos que están dando resultados positivos. Algunos también están pendientes todavía de dar los resultados, pero están propuestos. Uno que tenemos bastante esperanza también es con la sertralina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que actúa sobre el sistema nervioso central y que se ha visto en el Instituto Mind de California que hay efectos positivos sobre el lenguaje. Y la parte que nosotros hemos desarrollado, que os voy a contar un poquito, que es esta de aquí, que es la combinación de 2 vitaminas para mejorar el estrés oxidativo a través de la suplementación de antioxidantes.
Pues esto es un reflejo un poquito de todos los ensayos que se han ido desarrollando. Ya veis que la gran mayoría pues, se han desarrollado en los últimos 10 años. Y estos 4 fármacos que os traigo aquí, que son los últimos que han salido en los congresos más recientes a los que he asistido, son moléculas que se han empleado en modelos preclínicos, en modelos de ratón, siempre están en estado anterior al paso clínico, no se ha visto todavía eficacia en el humano. Hay 2 importantes, el cannabidiol, que ya ha conseguido la categoría de medicamento huérfano para el síndrome X frágil por la FDA, que es la Agencia del Medicamento Americana, y este también es importante, que es la metformina, es un antidiabético para regular los niveles de azúcar en sangre, pero parece ser que en el modelo de ratón lo han probado y han visto que hay un efecto significativo en el comportamiento. Entonces, muchos de ellos, si tienen seguridad suficiente para utilizarlo en pacientes, y muchos de ellos ya están de uso bastante extendido entre la población, pueden pasar a fase clínica de forma casi inmediata. Entonces, esperamos que dentro de poco veamos ensayos en estos fármacos. Y nuestra investigación, unos minutitos para explicaros qué es lo que hemos estado haciendo, nos hemos centrado en desarrollar un fármaco de una vía indirecta, no directamente sobre la proteína FMRP, sino por una de las vías que se ve afectada. Hemos dedicado los últimos 20 años de investigación a este desarrollo y estamos pues en esta fase, estamos en la fase en la que tenemos solicitada la autorización de comercialización a la agencia del medicamento y ya se ha designado como medicamento huérfano del X frágil. Entonces ya está casi en vías de que aparezca en el mercado, esperemos que a lo largo del 2018. Pensamos eso, que la carencia de proteína FMRP produce estrés oxidativo en la célula y que este mecanismo fisiopatológico justifica parte del deterioro cognitivo y las alteraciones de comportamiento. Y comprobamos que los compuestos antioxidantes pueden mejorar el estatus oxidativo y revertir las alteraciones de comportamiento y el deterioro cognitivo. Sobre esa hipótesis hemos trabajado durante los últimos años y hemos demostrado que es así, que se puede hacer tanto en el modelo de ratón como en pacientes. Y sería esta parte del pictograma, ¿no? Cuando uno tiene muchas dianas terapéuticas por las que atacar, nosotros hemos elegido esta, que parece ser que puede estar relacionada con la fisiopatología y que nos puede dar pues, un tratamiento eficaz incluso para pacientes pediátricos, para pacientes pequeños, por la seguridad del uso de estas 2 vitaminas. Y nos centramos en una diana terapéutica que FMRP regula. FMRP, esta proteína que está ausente en los pacientes y en el ratón, une a otra proteína que se llama CIFIP y regula a la baja, reduce la actividad de la proteína RAC-GTPase. RAC en el modelo de ratón, este es el cerebro, una muestra de cerebro del ratón cao, tiene mucha más activación de la proteína RAC de lo que lo tiene el modelo wild type. Sin embargo, los niveles, diríamos, de la proteína total son similares, pero la activación es lo que está hacia arriba. Lo que nos indicaba es que la proteína FMRP, al estar ausente, no tenía la capacidad de controlar la función de esta proteína, y al estar activa la RAC1, a su vez activa al complejo NADPH oxidasa, que activa la producción de radicales libres, aumenta la secreción de hormonas adrenales, aumenta los neurotransmisores excitadores y impide o perjudica el crecimiento de las espinas y las dendritas sinápticas. Entonces, parte de esta diana terapéutica podría estar en relación con la sintomatología, y esta sería la proteína NADPH oxidasa, que está en reposo. Normalmente, cuando no son necesarios los radicales libres de forma fisiológica, el sistema la tiene en reposo, no funciona. Sin embargo, cuando necesita los radicales libres, que son necesarios para para transmitir ciertas señales de forma rápida, se activa y produce estos radicales libres que actúan como neurotransmisores rápidos que difunden a través de las membranas de las células y llevan la señal de forma inmediata a otra célula colindante. El exceso de estos radicales libres, y aquí os muestro también la activación de la proteína NADPH oxidasa. Este es el cerebro del ratón X frágil comparado con el cerebro del ratón normal. Si os fijáis, tiene 5 veces más de activación de esta proteína respecto al control sano, lo que quiere decir que cuando se necesitan estos radicales libres, en el modelo de ratón esto se dispara y en vez de producir, diríamos, 5 moléculas, produce 60 moléculas de radical libre. Si no tenemos suficientes antioxidantes para contrarrestar
lo que ocurre es que estas moléculas de radical libre son capaces de oxidar a los lípidos de la membrana, la fase lipídica de la membrana, de oxidar a otras proteínas y de perjudicar el funcionamiento normal en el sistema nervioso. ¿Qué es lo que os muestro en esta diapositiva? Aparece el estrés, diríamos, el entorno se vuelve un poquito adverso, provoca estrés y se secretan las hormonas a nivel suprarrenal. Esas hormonas en sí mismas son capaces de activar estrés oxidativo, de activar el estrés oxidativo en el entorno celular, en la zona interna de la célula. Y a su vez, la desregulación de la NADPH oxidasa produce también el radical libre. Si aumentamos los radicales libres por el exceso de las hormonas del estrés y aumentamos los radicales libres por la actividad de la NADPH oxidasa, lo que nos provoca es que se oxiden y dañen las células nerviosas, incluso las células de sostén, que son la glía, y el sistema nervioso a largo plazo va a ver comprometida su función. Y nosotros hemos demostrado esto, pero a la misma vez laboratorios independientes en otros centros de investigación han demostrado que el estrés oxidativo, que metabolitos del estrés oxidativo están en exceso en el modelo de ratón, en el cerebro, en áreas cerebrales del modelo de ratón, lo que nos llena también de satisfacción porque no solo lo vemos nosotros, sino que también otros grupos lo demuestran independientemente. Y claro, ¿qué os quiero contar? Que si tenemos muchos radicales libres y pocos antioxidantes, hay un desequilibrio muy significativo de la balanza y esta balanza tiene que estar muy equilibrada. Tiene que haber tantos antioxidantes como radicales libres para que no se oxiden el resto de las moléculas. Este mecanismo fisiopatológico está descrito en otras enfermedades, se había visto en enfermedades neurodegenerativas, en el envejecimiento, en el autismo, en síndrome de Down, en síndrome de Rett, y nosotros hemos añadido el síndrome X frágil a este panorama. Y lo que se había visto también es que sintomatología de un exceso de radicales libres y de estrés oxidativo se puede controlar con un aporte extra de antioxidantes. Entonces nos pensamos que sí, otros investigadores habían podido ver que en otras patologías los antioxidantes podían ser beneficiosos, intentar nosotros en síndrome X frágil si los antioxidantes eran beneficiosos. Y entonces nos planteamos un ensayo preclínico en el ratón en el que utilizábamos melatonina, que es un potente antioxidante, regulador de los ciclos del sueño, que después también se ha probado en ensayos clínicos en los pacientes y se ha visto que regula el sueño y que mejora mucho esta función, la tianeptina, la vitamina E, todos ellos son reconocidos por acción antioxidante y la vitamina E incluso tiene una acción no antioxidante que es regular la expresión de ciertos genes de la respuesta del estrés oxidativo y ella es capaz de regular en sí mismo la expresión de la NADPH oxidasa. Entonces por eso hemos elegido estos compuestos. Hemos visto en el modelo de ratón cómo funcionaba y vimos que revertía la hiperactividad, la ansiolisis, los déficits de aprendizaje. Entonces pensamos que estas moléculas, los antioxidantes, podrían ser útiles como tratamiento para el síndrome X frágil. En aquel momento, esto estamos hablando del 2007-2009, lo publicamos en unas revistas de bastante impacto a nivel científico y conseguimos justificar, progresar en el desarrollo de los tratamientos. Este tratamiento se protegió en una patente, que es la que hoy en día puede dar lugar a que se lleve a las farmacias. Se dio la patente en el 2012 y actualmente está en fase de protección en Europa y en Estados Unidos y está licenciada a una empresa farmacéutica, Advanced Medical Project, que desde el 2015 es la que continúa con la siguiente fase, que es llevar designación de medicamento huérfano, autorización de la comercialización, fabricación y distribución a las farmacias, que es el último paso, que es lo que estamos pendientes de que se concluya. ¿Y por qué elegimos la vitamina C también? Porque dijiste, si en el modelo de ratón funcionaba la E, ¿por qué eliges la C? Y era porque haciendo un estudio también preclínico en el modelo de humanos, vimos que los pacientes con X frágil, en este caso 17 pacientes con X frágil, comparado con 15 controles que eran hermanos sanos de estos pacientes, se ve una disminución muy significativa de la vitamina C en los pacientes, de tal forma que pensamos que podría ser que la deficiencia en vitamina C también fuera una de las vías fisiopatológicas de la enfermedad y propusimos tratar la enfermedad con esta combinación, con la vitamina C y la vitamina E, también porque estas dos moléculas se conoce que son sinérgicas, actúan de forma que se complementan la una a la otra y son capaces de regenerarse cuando una u otra está oxidada.
y desarrollamos varios ensayos clínicos. El equipo de investigación os lo presento, algunos ya lo conocéis porque lo habéis visto esta mañana. La doctora Lucía Pérez Costilla, que es psiquiatra y que ha sido la directora de todos los ensayos clínicos, Yolanda Casado, doctora también, Rocío Calvo, la doctora Rocío Calvo, la doctora Carolina Quintero. Carolina y Yolanda son las neuropsicólogas, Rocío es la neuropediatra. Entre todas ellas, un equipo después de enfermeros que está detrás, de la farmacia del hospital. Hay muchos profesionales implicados que han estado pues ahí trabajando para que se desarrollen los ensayos y han podido pues aportar su granito para que podamos hoy estar en el punto en el que estamos. Os comento un poquito los resultados del ensayo en 100 casos. Decidimos tratar a los pacientes con 10 miligramos kilo al día de estas dos vitaminas a doble ciego comparado con placebo. El doble ciego significa que ni los pacientes, ni los familiares, ni los investigadores conocen en qué parte en qué ala están los pacientes, si están en placebo o están en tratamiento. Y 12 semanas de tratamiento, que es lo importante, y utilizando escalas estandarizadas para la medición de la eficacia en chicos mayores de 3 años de edad. Y entonces, cuando decidimos esta población, no nos dimos cuenta de un detalle, que los test de inteligencia, entre 6 y 18 años, teníamos mucho más pacientes que en el resto de los grupos de edad. Para los de 6 años teníamos 19 casos que se medían con el test McCarthy, y para los mayores de 18 teníamos 17 casos que se medían con el test Wise. Entonces, los datos estadísticos del estudio solo son resultados significativos para este grupo de pacientes entre 6 y 18 años en inteligencia, y como veremos, para los mayores de 3 años se puede utilizar un test de lenguaje que es Peabody. Entonces, para el lenguaje sí tenemos datos de los 91 casos que conseguimos esta prueba. Los resultados en escalas de valoración de la evolución cognitiva, que es el WIS-R, entre 6 y 18 años, vemos que en las subescalas verbales, los tratados, que es la línea punteada en roja, aumenta de forma significativa en comparación con los placebos, que se mantienen básicamente como al principio. Sin embargo, cuando vemos las escalas manipulativas, vemos que hay un efecto placebo bastante importante en los placebos, pero aún así los tratados con las vitaminas aumentan de forma significativa mucho más que los placebos. Y cuando vemos el lenguaje, vemos también eso, que los tratados aumentan significativamente los valores de los pacientes tras 12 semanas de tratamiento de forma significativa respecto a los placebos que están durante 12 semanas. Entonces, las conclusiones de este estudio, bueno, también importante, que las personas, los familiares que entraban en el estudio estaban preocupados por saber los posibles efectos adversos de este tratamiento. Y como veis, todo se comunica durante el ensayo y se registra, y se registraron 29 efectos adversos en el grupo de placebo y 27 en el grupo de tratamiento. Y si veis la distribución de los efectos adversos por los tipos distintos de efectos adversos que se registran de forma más o menos con la misma frecuencia tanto en los placebos como en los tratados. Por lo tanto, no hay una diferencia significativa achacable al tratamiento por el efecto de estas vitaminas. Entonces, pensamos que es un tratamiento que tiene muy buena tolerancia. Todos los pacientes que empezaron terminaron el ensayo, no tiene efectos adversos muy significativos en comparación con el placebo, y es un tratamiento seguro para el rango de edad en el que estamos tratando. Y concluimos que la mejora en este ensayo de 100 pacientes, hay una mejora significativa en las escalas manipulativas y verbales de inteligencia en los pacientes de 6 a 18 años, con una potencia del 65%, lo que quiere decir que de 100 pacientes, 65 se benefician y 35 no. Y en el lenguaje, en la capacidad verbal, medida con el Peabody, la potencia sería del 49%, que es que la mitad de la población se ha beneficiado en este aspecto. Y entonces, pues seguimos investigando, porque hay una parte de la población a la que todavía no le hemos dado respuesta. Pensamos primero en desarrollar un ensayo clínico en la parte pediátrica, en los niños más pequeñitos, y diseñamos este ensayo en el que incluíamos pacientes entre 1 y 8 años de edad, con el mismo diseño, aumentando el tiempo de tratamiento a 16 semanas. Se les daba lo mismo, el ácido ascórbico, la vitamina C y el tocoferol, que es la vitamina E, en doble ciego y aleatorizado a un grupo,
la mitad del grupo al placebo y la mitad del grupo al tratamiento, y empezaron el tratamiento el verano del 2016. Empezamos en junio del 2016. Igualmente, pues lo que os comentaba, primero estudiar la eficacia, también mirar también la seguridad del fármaco, que es otro de los principios que habíamos establecido, y las vitaminas, que son nutrientes esenciales para la vida. Os cuento un poquito sobre qué son. Nutrientes esenciales que los tomamos en la dieta. La dieta está llena de antioxidantes y de vitaminas, pero quizás los niveles que necesitamos para contrarrestar todos los radicales no son suficientes, y entonces necesitamos un aporte extra. La vitamina C está involucrada en muchos fenómenos fisiológicos necesarios y esenciales: la neutralización de radicales libres, regenerar la vitamina E, proteger las células, estimular el sistema inmunológico, síntesis de neurotransmisores. Son compuestos que son esenciales para que la vida se produzca, y están en los alimentos, pero quizás necesitamos un aporte mucho más alto del que nos pueden dar, pues tomarnos a lo mejor una ración de fresas o una ración de cualquier tipo de fruta. Y la vitamina E, que está principalmente en los aceites, en los frutos secos, en parte de los vegetales, de las legumbres, es necesaria pues para estabilizar la membrana, para mejorar los sistemas antioxidantes. Entonces estos compuestos son necesarios y esenciales para la vida, y en los pacientes lo que vemos es que tienen una deficiencia, por ejemplo, de vitamina C, y que necesitan un aporte extra en la dieta. Y nosotros le hicimos en cápsulas porque, claro, la necesidad que tienen de aporte no puede ser cubierta por que se tomen todos los días medio kilo de fresas o 10 naranjas, porque es imposible que un niño se pueda tomar esos alimentos todos los días de su vida. Como os comentaba, eso están principalmente en los aceites, la vitamina E, y en muchas de las frutas, pero en unas cantidades que serían las cantidades basales que cualquier organismo necesita. En ellos la necesidad de aporte es mucho más alta. Y siempre queríamos proteger a los pacientes, no podíamos arriesgarnos a que algún paciente tuviera un efecto adverso perjudicial que nos cerrara el estudio. Cualquier ensayo que termina en un paciente que ha tenido un efecto adverso grave termina en un problema para el desarrollo de ese ensayo. Entonces siempre estábamos en la dosis por debajo de la dosis de seguridad, 3 veces por debajo de la dosis de seguridad, para asegurarnos de que ningún paciente pudiera tener ningún riesgo para su salud. Y podía haber posibles efectos adversos, pero como os digo, siempre los efectos adversos se ha visto que están en dosis muy por encima de la dosis recomendada. Nosotros estábamos dando 300 miligramos, y aquí corresponden a que para que aparezcan efectos adversos graves había que tomar 2000 miligramos de vitamina E, y con la vitamina C es infrecuente la toxicidad porque se desecha cada vez que la estás tomando, a la misma vez la vas desechando por la orina. Entonces es difícil encontrar una hipervitaminosis por vitamina C. Y referencias científicas de estos dos fármacos podéis encontrar la bibliografía repleta de información que os podéis leer para conocer qué nos aportan estos dos antioxidantes. Un esquema de cómo ha ido el desarrollo de este fármaco, que ya tiene nombre, que se llama Extocomir, y que una vez que la Agencia del Medicamento autorice su comercialización, estaremos ya por aquí por el 2018, una vez que se consiga que se autorice la comercialización, pueda estar en las farmacias y se distribuya tanto en Europa como en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la fase de designación de medicamento huérfano, está todavía en marcha, no se ha tomado todavía la decisión. Sin embargo, en Europa sí, ya tiene la designación, y eso de la designación, que muchas familias me lo preguntan qué es que este medicamento ya podría ser comercializado en exclusiva por esta empresa para tratar el síndrome X frágil. Ya tendría como un beneficio la empresa para sacar este producto al mercado. Y esperemos eso, que en los próximos meses, lo máximo, dicen que desde que se autoriza, desde que se presenta la documentación hasta que autorizan, pasan entre 2 y 5 años, y la agencia indica que para enfermedades raras suele darle prioridad. Entonces esperemos que antes de 2 años hayamos conseguido el paso de la designación, diríamos, de la autorización de comercialización. Y nada, presentaros y agradecer a todo el equipo que ha desarrollado los proyectos, las tesis doctorales, toda la investigación que hemos desarrollado. Pues no puede ser de otra manera, tiene que estar detrás un equipo humano muy importante, apoyados por
investigadores, pediatras, psiquiatras, farmacéuticos de distintos centros, y hemos tenido la suerte de contar con suficiente financiación para desarrollarlo, porque sin financiación realmente somos incapaces de hacer lo que hemos hecho. Y nada, agradeceros a todos vuestra presencia y vuestro buen ánimo, y animaros a seguir pues apoyando a la asociación y participando en todo lo que organice. Muchas gracias. Vale, unas cuantas. Como he visto que en los informes que has presentado el efecto placebo también causa un índice bastante alto para lo normal, Sí. ¿no puede influir en algún caso la actitud de los padres o la forma y pautas que le estén dando una vez que han iniciado ese tratamiento en base a sus expectativas? Pregunto. Gracias. Gracias por la pregunta. La verdad que una de las hipótesis que tenemos es que realmente el tener una esperanza, el pensar que puede haber un beneficio, cambia la actitud de la familia en el cuidado del paciente. El paciente se ve más cuidado y eso hace también que evolucione significativamente, al margen de que haya un efecto terapéutico del tratamiento. Bueno, Entonces, yo luego tengo otra sospecha o otra pregunta en este sentido. ¿En qué medida el hecho de que se les está siguiendo? Porque para medir el efecto se le hace un test de partida y luego otro test más adelante y luego otro test más adelante. Si es una escala manipulativa, ya se ha entrenado el niño. Aunque no se le dé ningún tratamiento, se supone que la segunda vez que le haces pasar el mismo test, muchas veces lo hace mejor porque ya sabe de qué va. Entonces, a eso es... En los test de inteligencia hay una forma de corregir el efecto del aprendizaje que está establecido ya en la corrección de los test. Vale. Entonces eso se ha tenido en cuenta también. Y lo bueno es que nosotros tenemos la mitad de la población en placebo y la mitad en tratamiento, todos siguen el mismo protocolo. Entonces, si todos aprenderían por igual los placebos que los tratamientos. Entonces también se corrige un poco por el diseño en doble ciego. Yo quería preguntarle una cosa. Es que le tocaba a ella, perdón. Que no hay moderador. A ver, yo quería preguntar, nos imaginamos que mañana ya se puede administrar el Ixtocomir, nos lo imaginamos por un momento. Entonces, esta mañana ha comentado que cada 6 meses era interesante hacer una analítica por el tema de la vitamina E. Entonces, en el momento de esto se comercialice y se pueda administrar, en el caso de que el médico que lleva al paciente considere que se lo puede dar y que le irá bien, esto va a ser así, quiero decir, este medicamento se va a administrar de esta manera con analíticas semestrales. Y luego también quería hacer otra pregunta, no tiene nada que ver con esto, pero aprovecho ya y así ya. Cuando hay no sé si en el rango que ustedes, de pacientes que han estudiado, esta mañana ha dicho que había pocos con autismo. Entonces, en el caso de que manifiesten autismo profundo, ¿cuál es su opinión respecto a la administración de este medicamento? Si es favorable, si no, bueno, su impresión, Sí. básicamente en este caso. Empiezo por la segunda, que la tengo más reciente. En nuestro ensayo, teníamos un primer ensayo de 30 pacientes pilotos, después un ensayo de 100 y después un ensayo de 34. En el de 100 había 3 casos de autismo y en el de 34 había 5. En el primero no me acuerdo ahora mismo si teníamos unos cuantos, pero 3 o 4 había. Entonces, el porcentaje de casos de autismo diagnosticados en nuestra población es más bajo que lo que estaba establecido a nivel de la literatura, y no tenemos unos datos estadísticos que sean fiables, porque con 2 o 3 casos no puedes tener nada más que a lo mejor una leve impresión. La impresión que yo tengo después del tratamiento de estos casos es que en los casos con autismo parecía menos efectivo que en otros casos, pero puede ser subjetivo totalmente, pues ya te digo que es solo unos cuantos casos los que hemos visto. Entonces sería importante poder hacer a lo mejor un estudio en el que toda la población se seleccionara bajo los criterios de autismo, ¿no?, que no está como criterio de exclusión en estos ensayos. Entonces realmente no te podría explicar de forma totalmente segura respecto a esa pregunta. Y respecto a la anterior que me hacías, de si la vitamina E pues hay que tener un cierto control, pues sí. La vitamina E es una vitamina liposoluble, se acumula,
tiene depósitos en la grasa, tiene depósitos en los músculos, diríamos que si tú das un exceso continuado de vitamina E, la vitamina E tiende a acumularse y puede dar lugar a hipervitaminosis, que tienen efectos perjudiciales, sobre todo a nivel de la coagulación sanguínea. Entonces no podemos permitir, no podemos poner en riesgo que un paciente pueda tener un accidente cerebrovascular, pueda tener un derrame, puede tener un problema por haber tomado la vitamina E. Entonces la forma de prevenirlo es que se da una vitamina E siempre por debajo de la dosis de seguridad y se le hace un seguimiento, sobre todo al principio, los primeros años que lo tome, cada 6 meses, cada año, hacerle una analítica para comprobar el nivel de vitamina E. Si los niveles de vitamina E están en los rangos normales, sin preocupación, puede seguir tomándola. Si se ve que se le va aumentando los niveles y que llega a estar en los rangos superiores de la normalidad, se retira el fármaco durante un tiempo y se le da después la mitad de la dosis. O sea que hay como pautas establecidas que se pueden tener en cuenta cuando aparezcan casos excepcionales, porque hay casos que es verdad que hemos visto incluso en los ensayos que metabolizan con mayor rapidez o más lentamente las vitaminas y que pueden tener pues más necesidad de dosis o rebajarle la dosis. Entonces hay que, como diríamos, estandarizar pero individualmente el tratamiento para cada paciente. ¿Sí? Aquí. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, muchas gracias por todo lo que nos ha aportado esta noche. Yo creo que nos ha venido muy bien a todo el mundo y no sé, en mi nombre, casi me imagino que todo el mundo de aquí, pues le damos las gracias que haya gente tan interesada y de alguna manera altruista, como comenta, que se ha abocado con este proyecto. Le quería preguntar si el tema de las vitaminas y los antioxidantes, como bien ha explicado, tiene un efecto, digamos, rápido. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro hijo, yo creo que tenemos más problema casi con la hiperactividad que genera que con el propio síndrome en sí. Nosotros nos damos cuenta que Miquel, cuando está muy tranquilo, tiene una capacidad muy grande de alguna manera de interactuar. Sin embargo, cuando está muy elevado, en lo que comentaba anteriormente de la hiperactividad, es difícil tener ese aprendizaje que le aporte las grandes cosas para alguna manera tener un futuro en ese sentido. Me doy cuenta también que cuando él tiene una actividad que de alguna manera le motiva mucho, tiene como 3 o 4 veces más de aprendizaje que de lo normal. Entonces, yo quería saber si esta vitamina o los antioxidantes, como comenta, le hace bajar también esa hiperactividad, porque con los fármacos que le estamos dando para la hiperactividad, yo creo que hacemos corto y siempre vamos muy por debajo de su crecimiento, por decirlo de alguna manera. Sí. Pues uno de los efectos que hemos visto tanto en el modelo de ratón como en los pacientes es también mejoras en el comportamiento, mejoras en los niveles de hiperactividad. Lo que pasa es que las escalas de hiperactividad que hemos probado son escalas, como digo, estandarizadas para otras patologías y a veces los ítems que recoge esa escala no es tan específico para los cambios que observamos en el X frágil y estadísticamente los resultados de la hiperactividad, de los test de hiperactividad, no eran, diríamos, tan sensibles como a nivel clínico o a nivel de los padres lo que nos decían. Es curioso que te están diciendo, es que está súper tranquilo, es que se puede sentar por horas, es que se pone a hacer los deberes, es que está motivado, y después tú veías la escala y la escala no refleja eso. Entonces, por eso hemos desarrollado la segunda escala, para ver que realmente lo que queremos medir tiene que ver con los cambios que aparecen en el X frágil y vemos eso, que se mejora bastante significativamente su capacidad de atención, su nivel de, diríamos, de relajación normal para que pueda estar pendiente, ¿no? Tú tienes que hacer una atención y estar pendiente para poder aprender y eso sí que se ha visto durante el ensayo. Es que en mi caso, en nuestro caso, por ejemplo, mi hijo lo que toma es Risperdal y Quinet. Entonces, mi mujer y yo estamos con la pelea constante de hablar con el médico, nos da la sensación que siempre vamos corto por abajo porque su índice de crecimiento, digamos que no lo estamos modificando la dosis. Entonces yo le digo a mi mujer, yo me doy cuenta que mi hijo, por ejemplo, como bien he comentado, tiene un mogollón de historias que le gusta hacer y está motivado, pero hay otras que le genera esa problemática que comentaba anteriormente, ¿no? Y le genera ese estrés. Cuanto más estrés tiene, pues tiene ese problema. Entonces yo siempre estoy con mi mujer en la pelea de que yo creo que las dosis que le dan no son las correctas porque, por ejemplo, llevamos como este año se lo han subido, pero hemos estado como 3 o 4 años que no le subíamos nada. Sí. Sin embargo, el crecimiento de Miquel, porque es muy explicado, muy alto, me daba la sensación que siempre hacíamos corto. Sí. Porque él en un momento que entra como una especie de catarsis, que se queda como muy tranquilo, muy plano,
el tío es una pasada, pero en el momento que tiene ese subidón es cuando él tiene esa dificultad. Sí. Por eso le preguntaba lo del... Sí, y también respecto a esto, lo que ocurre también con los psicofármacos es que hay una habituación, que el organismo al principio le hace el efecto, pero a medida que pasa el tiempo se habitúa y a esa dosis ya hay menor eficacia. Entonces, en muchos psicofármacos, eso hay que controlar bien la dosis eficaz y ver si con el tiempo hay que subirla. Y también otro problema que causa los psicofármacos es que algunos de ellos tienen una toxicidad elevada. Entonces, no puedes tampoco subirlo hasta un nivel en el que el organismo vaya a sufrir, ¿no? Porque imagino que con el Risperdal le harán sistemáticamente también para verle a nivel metabólico, por el efecto en el síndrome metabólico que tiene el Risperdal, o nunca se lo hacen. Las analíticas de control, perfecto. Pues eso, con los psicofármacos hay que tener analíticas de control, por eso, porque tienen efectos sobre otros órganos del sistema y pueden tener efectos indeseados, entonces habría que rebajar la dosis o cambiarle a otro fármaco. Por eso me da la sensación que siempre vamos por debajo, ¿no? Pero a veces es que es necesario. A veces es necesario porque es por seguridad también. Está claro. Y a veces eso, si veis que deja de hacer efecto ese fármaco, pues ya consultarlo por si pueden poner otro fármaco, cambiarle ese, bueno, el psiquiatra lo valorará. Cosas que le estimulan. Sí. Por ejemplo, a él le gustan mucho las motos desde que nació, y yo arrancaba la moto, lo subía a la moto y se dormía. Y se nos dormía. Sí. O los coches. Quiero decir que él de alguna manera relaciona ya eso y le da tranquilidad. Sin embargo, todo lo que ha dicho de los sonidos, mi hermano es pirotécnico y él no puede ir un petardo. Hombre. O sea que ve a mi hermano por casa y se va Sale corriendo. huyendo. Entonces, claro, todas esas cosas... Condicionamiento negativo que es. Nosotros hemos aprendido de alguna manera a convivir con ese estrés, pero que ese estrés no lo transmite también a nosotros. Pero que quiero decir que yo pensaba, por eso le preguntaba que si en la meditación que estábamos de cuenta con antioxidantes y con la vitamina, si también llegaba a de alguna manera regular ese estrés, me imagino que sí. Ese es uno de los efectos. En mi caso, yo lo veo más problema casi con la hiperactividad que genera que con el propio síndrome en sí. Sí. Porque cuando está él tranquilo, aprende de una manera bastante rápida y tiene mucha comunicación. Cuando se pone en el estrés, lo mejor es, lo que he dicho, tranquilizarlo, llevarle a un entorno más favorable, menos estímulos. Se una moto y se tranquiliza, pero es lo que le gusta. Llevar una moto. Sí, llevarles una moto que le pueda ayudar. Grabar el sonido, todo eso. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo quería haceros una pregunta. Nuestros niños X frágil están tomando todos medicación. Cuando se le aplique, por ejemplo, en su día el nuevo fármaco, ¿esa medicación se anula o deben de seguir tomando algún tipo de medicación? O más o menos tenéis alguna idea. El ensayo, uno de los criterios de inclusión es que no podía estar tomando más de 2 psicofármacos diferentes. O sea que si en el ensayo hubiera estado con Mediquinet, con el Risperdal y con sertralina, por ejemplo, pues ya no hubiera podido entrar en el ensayo. Se recomienda que no se tome los antioxidantes con un cóctel molotov, diríamos, porque no sabemos el efecto a largo plazo. De hecho, uno de los casos que hemos tenido cierto, diríamos, no problema, porque no ha sido un problema grave, pero que se le ha visto como que se le exacerbaba la sintomatología, era un niño de 4 años que tenía un psicofármaco bastante potente. El por qué lo llevaba nunca lo hemos entendido, pero lo llevaba, se lo habían puesto con 4 añitos y entró en el ensayo porque cumplía los criterios de inclusión, pero a lo largo del ensayo empieza a exacerbarse la sintomatología y entendemos que fue una interacción negativa con el psicofármaco que estaba tomando. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces la mezcla de fármacos con efectos, diríamos, fisiológicos diferentes pueden llevar lugar a una modificación en la conducta que sea incluso más negativa de la que teníamos. Hay que tener en cuenta todos esos detalles y es observar al paciente muy de cerca durante las primeras semanas de tratamiento. Muchas gracias. Entonces hay que tenerlo en cuenta, sí. Pues nada. Bueno. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Sí.